bienvenida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, que ya está con nosotros. Presidenta, ¿cómo está, Ivo? Qué gusto. Para empezar a hablar de este tema, yo creo que podríamos retroceder en el tiempo, porque la gente joven no sabe cómo era antes y en qué medida ha ido cambiando la situación, en qué medida se da la importancia de esta ley. Bueno, muy buen día, Iván, a ambos y a todos los y las que nos ven esta mañana. La ley de partidos, en realidad habían dos leyes que normaban este ámbito, la ley de partidos políticos y la ley de agrupaciones ciudadanas y organizaciones de los pueblos indígenas originarios campesinos. Estas dos leyes se hicieron en los años 90 una y otra a principios de los 2000. En realidad no contemplaban realmente un espíritu democratizador de los partidos políticos. En la gran mayoría de los casos en nuestro país, los partidos políticos tenían dueños de partidos, ¿no? La ADN era de Banzer, el MNR era de Goni, y esa era la lógica, el MIR de Jaime Paz Zamora, y esos dueños de partidos eran los que en realidad tomaban la gran mayoría de las decisiones al interior de los partidos. Formalmente existían direcciones nacionales, pero que en realidad no eran quienes decidían las cosas. El militante o el simpatizante de un partido político prácticamente no decidía nada, ¿no? A diferencia de esta ley de organizaciones políticas que fue presentada, aquí yo tengo una copia del original que presentó el órgano electoral. En realidad esta ley no la plantea un partido político en específico o una bancada en la Asamblea, sino el órgano electoral. Y el órgano electoral plantea una ley que tiene como principio rector que atraviesa toda la ley la democratización real de los partidos políticos, donde las decisiones, la mayoría de las decisiones y las decisiones más importantes, como por ejemplo la candidatura presidencial y vicepresidencial, se toma realmente a través de mecanismos en los que el militante es protagonista de la decisión. Esas son las primarias, ¿no? Las primarias son elecciones en cada partido político donde los militantes con voto secreto, igual que se hace en una elección general, define y elige quién va a ser candidato o candidata a la presidencia y a la vicepresidencia. Y ese resultado de la decisión del militante va a ir a la papeleta de las elecciones generales. Entonces, esa lógica democratizadora, pero además no es solamente el elemento de las primarias, lo democratizador, lo novedoso de esta ley. Otra cosa importantísima, sobre todo para nosotras las mujeres, Ivonne, es que toda la lógica del principio de paridad que estaba ya en nuestra Constitución, que se volcó a la ley del régimen electoral y que obliga a los partidos políticos que el 50% de sus candidatas, por ejemplo, sean mujeres, en todos los ámbitos municipal, departamental, nacional. Esta ley lo introduce a la vida orgánica de los partidos. Es decir, por primera vez en la historia de nuestro país, los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas van a tener la obligación de tener en su dirigencia nacional, departamental, municipal, distrital, el 50% de mujeres. No va a poder haber más, como generalmente era en los viejos partidos políticos, dirigencias donde las mujeres no estén, o estén solo en la Secretaría de Género y punto, y todas las demás secretarías eran de hombres, de varones. La obligatoriedad de este 50% penetra todas las estructuras de los partidos. Y otro elemento que me parece importantísimo para los jóvenes, como tú decías, es que esta ley obliga también a los partidos políticos y a las agrupaciones ciudadanas a que en las dirigencias hayan jóvenes. Porque no se puede pedir un recambio generacional a nivel de las candidaturas, de las autoridades que sean electas, si al interior de los partidos políticos los jóvenes no existen en los espacios de toma de decisión.
Por eso es importante que desde el partido, desde la agrupación ciudadana, las jóvenes y los jóvenes tengan un espacio que a futuro seguramente generará que esos jóvenes se conviertan en líderes al interior de sus estructuras partidarias y puedan hacer un recambio generacional real, verdadero. Entonces, esta ley es profundamente democratizadora para todos y para mí es un enorme avance. Yo me acuerdo cuando estaba empezando la universidad que siempre una de las críticas mayores a los partidos políticos, que además en ese momento luego al principio de los 2000 entraron en una crisis terrible los partidos políticos, era que los jóvenes no tenían espacios, que los dueños de partidos políticos eran quienes a dedo decían este es el candidato, así se define y listo, el amiguito o el que tenía más plata. Eso era lo peor. O sea, el que tenía la plata para ser candidato, ese era candidato, no el mejor, no el que estaba mejor preparado, tenía más experiencia sindical o más experiencia en su comunidad o en su junta vecinal. No, el que tenía más plata. Y eso es lo que tenemos que cambiar profundamente. Presidenta, perdón, Iván, pero hay que recordar también que el dinero que les llegaba de la Corte a los partidos políticos tampoco es que iba a todos los militantes. Presidenta, eso iba a la cúpula del partido y es por eso que varios partidos desaparecieron. A la muerte de Johnny Fernández, la UCS desapareció, a la muerte de Carlos Palenque, Condepa desapareció. Esta ley también va a permitir que se mantengan estos partidos a través de sus líderes que se vayan formando. Es un elemento muy importante de la ley también la transparentación en la administración de los recursos, ya sea privados, porque hay aportes de los militantes a su partido político, etcétera, pero esos recursos tienen que manejarse transparentemente. ¿Qué está protegiendo esta ley ahí centralmente? Que los recursos no puedan provenir de origen ilícito, ¿no? En nuestra región hay ejemplos muy duros de partidos políticos que han sido penetrados de manera estructural por recursos provenientes del narcotráfico, recursos provenientes del tráfico de armas. Entonces, esta ley no permite, porque hay muchísimos candados y mecanismos a través de los cuales el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, controla a los partidos políticos y a las agrupaciones ciudadanas en el manejo de estos recursos, ya sea los que vienen del ámbito privado, decía, o del ámbito público. No vamos a volver al financiamiento que había antes. Antes se le entregaba plata a los partidos políticos antes de la decisión del presidente Evo Morales y del MAS de dar esos recursos para las personas en situación de discapacidad. Los partidos políticos recibían una plata, rendían cuentas de una manera, digamos, bastante poco ortodoxa o poco, digamos, transparente de esos recursos. El MAS, desde la primera vez que participó en elecciones, devolvió casi el 80% de esos recursos al Estado boliviano. Y cuando entró el presidente Evo Morales a gobierno, dijo, no, esos recursos son más útiles para las personas en situación de discapacidad. Hoy el órgano electoral con esta ley plantea que ya no sea entregar plata al partido político, sino que haya un financiamiento indirecto de dos tipos. En año electoral, de elecciones generales, los partidos y las agrupaciones ciudadanas van a recibir un apoyo en su propaganda electoral. Es el propio órgano electoral el que paga a los canales, a las radios, a los periódicos, etcétera, y en esos espacios los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas pueden poner su propaganda electoral, pero no manejan plata. Los partidos políticos no manejan directamente la plata, quien administra esos recursos es el órgano electoral. Entonces, es un mecanismo intermedio. No reciben un financiamiento directo, sino un financiamiento indirecto. Y hay muchísimos mecanismos novedosos en esta ley para el control de esos recursos. Porque no solo es proteger de que los partidos políticos no sean penetrados a través del financiamiento por recursos de fuente ilícita, sino que en nuestra región y en el mundo se han visto ejemplos de corrupción
a través de ese financiamiento. Bueno, el caso Lavallato, que ahora está en una investigación en nuestra asamblea también, en Bolivia, con Odebrecht, empresas que financian partidos políticos esperando que digamos, de retorno obtener obras, ¿no? Entonces esas cosas también se están controlando en la ley y me parece importantísimo que la transparencia sea el otro elemento fuerte de esta ley. Democracia por un lado, democratización de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas y transparencia en la administración de recursos. Presidenta de la Cámara de Diputados, un tema central que siempre ha reclamado la población es los planes de gobierno. Ajá. Porque es un tema central. Hoy por hoy ya estamos entrando a un proceso electoral y algo que quiere conocer, y es un deber del ciudadano, es saber qué le están planteando, qué tipo de país le están ofreciendo, porque a la final eso decide a través del voto la situación de apostar por una u otra tienda política. ¿Qué se dice en esta ley sobre los planes de gobierno? El otro elemento, las alianzas, porque normalmente se hacen alianzas posterior a que un partido es elegido o obtiene cierta cantidad de parlamentarios, vienen las alianzas posterior, que a veces la gente no las digiere porque dice yo he votado por alguien y luego se está aliando con otra persona o con otro grupo o con otro sector que quizás no sea de la misma línea. No sé si hace un acápite en ese sentido. Sí. Y el transfugio político, el cambiarse de un partido a otro de acuerdo a la condición, al momento, ¿qué habla en esta ley y cuán importantes son los cambios que se generan? Bueno, en relación al programa y a los programas y planes de gobierno, lo deseable, Iván, en una democracia madura y con un pueblo que le ha apostado pero profundamente a la democracia siempre. En los momentos de mayor tensión, los bolivianos y las bolivianas siempre hemos optado por ir por vías democráticas, por el voto como un mecanismo para resolver los conflictos o las diferencias. Lo deseable en una circunstancia así es que la gente elija por el programa, elija por lo que te propone un partido político, por la perspectiva de país que te está ofreciendo. El problema es que, y creo que eso tenemos que analizarlo entre todos y todas, y seguramente será un tema de análisis rumbo a las elecciones del 2019, cuánto, por ejemplo, la influencia de redes sociales con temas que no hacen al debate de los programas. En general, hay mucha información no fidedigna en redes sociales que se maneja como real y que es lo que hace cambiar de opinión a la gente. Y lo puede hacer en horas, ¿no? Cómo una mentira o una información falsa puesta en redes sociales puede influenciar el voto de la gente. De hecho, es algo que se está discutiendo en el mundo entero. Y resulta que una propuesta de país, un programa de gobierno, no se debate, no se discute. Y eso es algo que todos debemos ser conscientes, porque al final de cuentas, mientras menos debatamos el fondo de las cosas, los programas, los proyectos de país, estamos devaluando más nuestra democracia, la estamos volviendo como una discusión democrática de superficialidad, ¿no? Del chisme, de la vida personal de la gente y no del contenido más sustancial para tomar una decisión en una elección. En esta ley se obliga a los partidos políticos que para inscribir sus candidaturas tienen que presentar y actualizar permanentemente sus programas de gobierno. No puede un partido político, sin haber actualizado su programa de gobierno, cumplir todos los requisitos que manda la ley para presentar candidaturas a una elección general o a una elección municipal o departamental. Lo que tenemos que lograr es que también esos programas de gobierno sean motivo de debate en los medios de comunicación. Ojalá no nos dejemos llevar
por la forma y discutamos el fondo para las elecciones generales. Yo lo espero con ansia, porque muchas veces nos está pasando que la política se está convirtiendo en farándula y es muy peligroso. No podemos manejar la vida política de un país como si fuera farándula. La farándula está para otra cosa, no para tomar las decisiones y decidir sobre el rumbo de nuestro país. En el caso de las alianzas, eso es muy importante en esta ley y sí es novedoso, porque antes se permitía que los partidos políticos, como tú dices, Iván, se alíen, inclusive después de las elecciones, en la Asamblea, en el viejo Congreso. Acuérdense ustedes, claro, los jóvenes no conocen esos detalles muchas veces, pero se elegía y el tercero terminaba siendo presidente, porque el presidente se elegía en el viejo Congreso y dependía de las alianzas y los amarres que hacían ahí en el viejo Congreso, y ahí se elegía presidente. Luego de la aprobación de nuestra Constitución, se aprobó la segunda vuelta electoral, por lo cual ya no es el Congreso el que decide quién va a ser presidente, sino es realmente el voto de la población. Y con esta misma lógica, la Ley de Organizaciones Políticas dice muy bien, si alguien quiere aliarse para ir a una elección, tiene que hacerlo antes de las elecciones, y en este caso, si es elecciones generales, antes de las primarias. Porque imagínense si el partido A elige en sus primarias a Iván y a Ivonne, y el partido B elige a Gabriela y a Juan. Resulta que si se aliaran posteriormente, no se respetaría el resultado de esas primarias. Entonces, ¿para qué haríamos primarias? Por eso las alianzas tienen que ser anteriores. Si alguien se quiere aliar para ir a las elecciones generales del 2019, tiene que aliarse antes de ir a las primarias de 2019 y juntos ir a esa primaria. Porque si no, burlaríamos los resultados de las primarias y lo haríamos posteriormente. Eso es una enorme diferencia, porque la gente realmente está eligiendo. Primero en las primarias los militantes están eligiendo y luego en las elecciones generales la gente con su voto está eligiendo. No hay una juntucha posterior que reemplaza la decisión de la gente, lo cual es mucho más democrático y profundiza la democracia. Y en relación al transfugio, era tu tercera pregunta, el transfugio tenía en la anterior ley una definición muy gelatinosa, digamos, ¿no? Porque decía, solamente podías acusar a alguien de transfugio si se declaraba independiente y se afiliaba a otro partido después de haber sido elegido por una tienda política. Casi nadie se declaraba independiente o se declaraba parte de otra estructura partidaria. Actuaba con otra estructura partidaria, pero no necesariamente se declaraba independiente. Esas definiciones se mantienen, pero hay una definición que se ha agregado que es muy importante. Es tránsfuga aquella persona, para esta ley, que toma una acción política en contrarruta de los principios y los valores establecidos por el partido político que lo ha elegido. Voy a poner un ejemplo conmigo. No me estoy poniendo de ejemplo de transfugio, pero es más fácil. Si yo, Gabriela Montaño, elegida por el MAS, que tiene dentro de sus valores y principios, de su estatuto orgánico, el antiimperialismo, voy a la Asamblea y apoyo una ley que permite que soldados estadounidenses tengan inmunidad en nuestro país, estoy votando una ley en contra de los valores y principios del partido por el cual yo entré, me eligieron. Entonces, eso es mucho más claro como definición y es mucho más fácil, porque en los estatutos de cualquier partido político están sus principios y valores, está el contenido de su proyecto de país, su mirada del país, y tiene un programa. Entonces, si uno actúa en contrarruta de eso, es tránsfuga. Porque antes la definición era mucho más laxa, mucho más difícil de determinar, digamos, ¿no? Y
queda muy claro en esta ley que el curul le pertenece a la tienda política, al partido político, no le pertenece a la persona, ¿no? Y eso es correcto porque no hay en nuestro país, no existe en nuestro país las candidaturas independientes. Uno puede ser invitado por un partido político a participar, pero cuando uno es invitado por un partido político a participar en una elección como candidato o candidata, asume los principios y los valores de ese partido político. Y es a través de ese instrumento el que uno llega a una responsabilidad pública, ¿no? Ahora ya voy entendiendo un poco más la oposición que ha generado en algunos sectores. Claro, Presidenta, eso es obvio por lo que hemos vivido antes. Partidos de derecha, partidos de izquierda se juntaban y ahí teníamos un presidente de esa reunión. ¿Por qué se opone la oposición a esta ley? De hecho, ha habido alguna persona, algún político que ha llamado a la resistencia a esta ley. ¿En algún momento, Presidenta, la oposición propuso algo en torno a este tema? ¿Hizo alguna sugerencia para incluirla dentro de la ley? A ver, yo voy a dividir en dos mi respuesta. La primera es muy sintomático que la oposición le diga no a esta ley. En el fondo, les molesta democratizar los partidos políticos, porque es mucho más fácil para un señor Samuel Doria Medina, soy el dueño del partido, defino y digo, este es mi candidato, el que era mi gerente de mi empresa ahora es mi candidato a senador o a diputado. Eso es mucho más fácil, pero no es democrático. Y entonces sí, cuando se impulsan mecanismos para democratizar los partidos políticos, les molesta. Tú lo dijiste, Ivonne, muy bien, en nuestro país, en general, todos los partidos tenían un dueño. Nosotros, como Movimiento al Socialismo, tenemos como práctica desde el inicio del Movimiento al Socialismo estas instancias democráticas de toma de decisión. Para nosotros es natural, es lo lógico, es lo que se debería hacer siempre. Para elegir un candidato uninominal, el MAS pasa por 3 ampliados. Primero el del sector, de ahí todos los sectores de esa circunscripción uninominal se reúnen, eligen al titular, a la suplente, etcétera, y recién pasa esa decisión orgánica a la Dirección Nacional y la Dirección Nacional inscribe candidatura. Por lo tanto, para nosotros no es nada raro, no es nada que nos moleste, que nos genere suspicacia o que nos problematice, porque siempre lo hemos hecho así. Ahora, claro, cuando a otros partidos políticos, donde hay dueños, donde el que tiene más recursos es el que decide, les dice hay que democratizarse, obviamente que no les gusta. Obviamente que no les gusta. Esa es una parte de la respuesta. La segunda es que tienen un doble discurso permanentemente, su manera de hacer política. Miren, yo aquí tengo este artículo de página 7, firmado por Ricardo Paz Vallivian, del miércoles 18 de mayo de 2016. Y es una defensa, pero así, acérrima de las primarias. Argumenta por qué en nuestro país no podemos modernizarnos y tener primarias, y en muchos países de la región los existe. Habla de diferentes maneras de hacer primarias abiertas, primarias cerradas. Bueno, empezamos a discutir la ley de organizaciones políticas y este mismo señor salió a decirle al país que la ley de organizaciones políticas era un peligro para la democracia, cuando por primera vez en esa misma ley de organizaciones políticas se estaba poniendo la opción de las primarias. Las primarias que él en el 2016 le decía al mundo que deberíamos de una vez poner primarias en Bolivia, que no podía ser, que si queríamos una democracia moderna deberíamos tener primarias. Y ahora resulta que la ley de organizaciones políticas ya no le gusta.
Ese doble discurso permanente que maneja la oposición nos ha lastimado muchas veces y no nos ha permitido avanzar inclusive en algunos casos. Yo quiero ponerles un ejemplo que de estas últimas horas nos ha dolido a los bolivianos de una manera durísima. La oposición le salió a decir al país que el Código del Sistema Penal estaba mal. Le mintió al país, con mentiras, convenció a la gente, difundió mentiras en redes sociales de manera atroz y retrocedimos en un Código de Sistema Penal. Hace días a un niño en Santa Cruz le extirpan el riñón equivocado y no tenemos los mecanismos que debiéramos tener para proteger a esa víctima. Lastimosamente de un médico que ya tenía antecedentes de haber estado en Palmasola por una situación de muerte de otro menor. Entonces, uno dice, ¿hay derecho de que hagamos política de esa manera? Bolivia se ha privado de un código del sistema penal moderno que permitía evitar que la gente inocente se quede en la cárcel años de años sin poder defenderse. Era un código maravilloso. La oposición optó por cuestiones políticas, no por cuestiones jurídicas, no porque le interese la justicia en nuestro país, optó por retroceder, hacer retroceder el Código Penal, mintiéndole a la gente. Lo mismo hacen hoy con la Ley de Organizaciones Políticas. Esta es una ley mucho más moderna, democratizadora, transparentadora del uso de los recursos, etcétera, pero la oposición opta por decir, no, cuidado, esta ley le va a permitir a Evo Morales y Álvaro García Linera ir a las elecciones de 2019. Le mienten a la gente. La posibilidad de que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera se vuelvan a postular el 2019 no lo define esta ley, lo definió una sentencia constitucional hace más de 8 meses. Entonces, ¿por qué la oposición le miente al país? Le pone pretextos para no discutir estas cosas. El otro argumento es de que se está instrumentalizando la ley y hacer las primarias en el 2019 sería algo demasiado rápido porque estaba proyectada para el 2024. ¿Los partidos no estaban listos para unas primarias, Presidenta? Es que, Iván, ¿sabes qué es lo que me desespera? Es una oposición tan... una oposición tan fragmentada, una oposición que está todo el tiempo tratando de buscar la conspiración del gobierno y del MAS, que en todos estos años no ha sido capaz de construir una opción diferente, una propuesta al país diferente. Siguen repitiendo lo que repetían hace más de 15 años. Su receta sigue siendo volver a la lógica neoliberal. No entendieron, no terminaron de entender que este país ha cambiado y ha cambiado de manera definitiva. Nunca más Bolivia va a volver a ser lo que era hace 15 años y no se terminan de adaptar. No entienden que lo que deberían hacer en términos democráticos es sentarse, comprender la realidad del país, conocer la realidad del país y dejar de tratar de importar recetas de donde sea. Yo estoy segura, y lo voy a decir de la manera más clarita que puedo, si cualquiera de esos señores ganara una elección en Bolivia, su receta sería la que estamos viendo en Argentina, la que estamos viendo en Brasil. Entonces, y Argentina, miren cómo está, supuestamente vinieron los salvadores neoliberales y el país está desplomándose. Entonces, creo que no pueden venir a decirnos que a un año de las elecciones se están enterando que hay elecciones en el 2019. Ay, perdón, no estaba listo. ¿Cómo pues? Es como si usted me dijera el 30 de diciembre que se está enterando que al día siguiente es Año Nuevo. Ellos saben que había elecciones en el 2019. ¿Por qué no se sentaron seriamente a construir una propuesta, a generar un liderazgo claro, a tener un programa de gobierno que responda a la realidad de este país?
Ah, no, resulta que se están enterando ahorita y somos tan malos los del MAS que los estamos acelerando y que les queremos poner una trampita. No, aquí no hay trampita. Ellos sabían perfectamente que había elecciones en el 2019. Un partido o una opción política seria, madura, un año antes debería tener programa, debería tener liderazgo, debería tener estructura clara, ¿o no? ¿O me van a decir que los últimos 3 meses van a construir todo eso de la nada como si fueran magos? No, aquí no hay trampa. Aquí nadie los aceleró. Ellos sabían que octubre del 2019 había elecciones y que tenían que tener candidaturas y que tenían que tener una propuesta de gobierno. Yo no he escuchado hasta ahora un solo debate de parte de la oposición donde la oposición plantee cuáles son sus propuestas para las elecciones del 2019. Todo es consigna, gritar la consigna, repetir la consigna, pero nadie sabe qué hay detrás de esa consigna. Entonces, la ley de organizaciones políticas no es el origen ni la desazón, ni el desorden, ni la falta de seriedad de la oposición. Eso es culpa de ellos. No le pueden echar la culpa a la ley de eso. Presidenta, ya para finalizar, ya una vez promulgada la ley, ¿cómo vamos con tiempos? Bueno, es el órgano electoral quien hace la convocatoria para las primarias. Lo que establece la ley es que para estas elecciones, para estas primarias, el órgano tiene que emitir la convocatoria 100 días antes de la realización de las elecciones primarias. Generalmente en nuestro país, porque tenemos que ir desde el hito que son las elecciones generales para atrás. Las elecciones generales son en octubre. Generalmente han sido el último domingo de octubre. Entonces, partiendo de ahí, 4 meses antes se tienen que sacar, 4 meses antes de la convocatoria de esas elecciones se tienen que realizar las elecciones primarias. Eso aproximadamente sería el último domingo de enero. Digo aproximadamente porque yo no soy órgano electoral y no me corresponde, no es mi atribución dar una fecha exacta. Entonces, si fueran el último domingo de enero las elecciones, 100 días antes, más o menos a mediados de octubre, tendría que sacar la convocatoria el Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que en estos momentos el órgano electoral está trabajando en la reglamentación de la ley, que seguramente la debatirá en su sala plena y la aprobará, porque hay varios aspectos que tienen que reglamentarse de esta ley antes de la emisión de esa convocatoria. Por lo tanto, más o menos a mediados de octubre habrá convocatoria, seguramente, lo decide sin embargo el órgano electoral. A finales de enero habrán primarias y en octubre, de enero del 2019 y en octubre del 2019 serán las elecciones generales. 95 días antes de las elecciones primarias, los partidos políticos deberán presentar sus libros. Es el último plazo para que aquellos que están en proceso de obtención de su personería jurídica puedan presentar sus libros y aquellos partidos que están actualizando su militancia puedan presentar sus libros. Eso aproximadamente es también a mediados de octubre. Y las alianzas políticas deberán presentarse también antes de las elecciones primarias con las candidaturas que presenten para esas elecciones primarias y quien resulte vencedor de las primarias irá a la papeleta de manera vinculante. Los únicos 2 casos a través de los cuales puede cambiarse de candidatura es cuando hay una enfermedad muy grave sobreviniente o la muerte del candidato. Porque si no, también dejaríamos las primarias sin utilidad. Si yo el día de mañana decido que Ivonne no está midiendo muy bien en las encuestas, salió candidata elegida en la primaria y estaba yendo a la papeleta, pero no está midiendo muy bien. Entonces le hagamos aparecer, no sé, cualquier cosita, la bajamos de la candidatura y metemos a otro que nos mide mejor
Y entonces, ¿para qué hacemos primaria? ¿No? Por eso las decisiones de las primarias son vinculantes a la papeleta de las elecciones generales del 2019. Bien, para cerrar, y la Yapita, usted mencionaba lo que ha sucedido con el niño en Santa Cruz, que le extirparon un riñón que no era el correcto. Y después de que se hizo tanta oposición, sobre todo a las modificaciones al nuevo Código de Procedimiento Penal, ¿se va a plantear una nueva ley? ¿Se ha pensado en eso, tomando en cuenta lo que está pasando con este caso? Necesitamos modificaciones que efectivicen la justicia en nuestro país en el ámbito penal. Y hemos estado aprobando algunas modificaciones parciales, por ejemplo, para el tema minero, para algunos temas, y yo creo que sí, que necesitamos definitivamente en el ámbito procedimental, sobre todo, acelerar la aplicación de justicia. Yo soy médica, Iván, y por supuesto que si a mí me preguntaran si pudiera devolverle la vida o la calidad de vida a todas las víctimas de negligencia médica en el país, ¿prefieres eso o modificar el Código del Sistema Penal en ese mismo ámbito? Yo te digo devolverle la vida y las posibilidades de una vida plena a las víctimas. Pero resulta que cuando ya se dan estos casos, uno le duele tanto y cree que no puede volver a repetirse nunca más, una cosa así, que uno dice se necesita legislar. Y ¿sabe qué? Yo creo que de la gran mayoría de médicos de nuestro país, de profesionales de salud de nuestro país, existe la disponibilidad. Existió la disponibilidad durante el tratamiento del Código del Sistema Penal. Los buenos médicos, por supuesto que están de acuerdo con que se legisle de manera más precisa al respecto, porque ellos también son víctimas al momento de que una persona de mala fe intenta acusarlo de algo a un médico. Entonces, no se puede utilizar estos temas tan sensibles en lo humano para hacer política de baja laya, que eso fue lo que hizo la oposición cuando estábamos discutiendo el Código del Sistema Penal. No discutió el fondo de las cosas, sino que decidió hacer politiquería con eso. Y los resultados son estos. Van a seguir habiendo víctimas mientras no tengamos una legislación clara en este tema. Entonces, sí creo que tenemos que ser capaces de generar equilibrios, de no utilizar estos temas sensibles para hacer politiquería. No es justo, no está bien. Si queremos debatir los políticos, debatamos una y mil veces, pero no hagamos politiquería con temas de los que puede depender la vida de la gente, vida de niños como hemos visto ahora. Eso es lo doloroso. Por eso muchas veces a nosotros nos genera tanto desazón que se debatan las cosas de esa manera, que nunca se vaya al fondo, que siempre se quede en la superficie. Duele, porque uno sabe que eso tiene consecuencias para el país, que tiene consecuencias para la vida de la gente, que no estamos hablando de cositas pasajeras que hoy están, mañana no están. No, estamos hablando de cosas que nos duelen de una manera que... Y no nos duele a nosotros solamente, le duele a todo el país, porque además la gente no se siente segura, no se siente tranquila. Ni los médicos, haciendo una labor maravillosa que hacen todos los días, la gran mayoría de los médicos de nuestro país, buenos profesionales, porque están sujetos a que pueda venir cualquiera a tratarlos de acusar de algo que no hicieron, ni los pacientes que pueden ser víctimas de un médico negligente, de un médico que no le importa la vida, sino le importa recibir platita, y que no estamos para eso, no nos formamos para eso los médicos. Entonces, sí creo que es necesario. La necesidad está a todas luces ahí, al frente de nuestros ojos, y por supuesto que vamos a asumir con valentía y con responsabilidad de eso. No vamos a dejarnos, digamos, poner un límite a la posibilidad de legislar a favor de la gente simplemente porque hay una oposición que quiere hacer politiquería con eso. No lo vamos a hacer. Aunque es difícil siempre porque la mentira
es muy fácil de difundir, pero tratar de aclararla y demostrar la verdad siempre es más complicado. Entonces, para la oposición es muy fácil ir sembrando mentiras por todas partes, que se dispersen por todo lado, sobre todo ahora a través de las redes sociales, pero también a partir de los medios de comunicación masiva. Y luego el que tiene que ir por detrás intentando explicar, demostrar, mostrar el artículo, leer, hacer conocer a la gente cuál fue todo el proceso de construcción de esa norma, es mucho más difícil. Pero no vamos a dejar esa obligación porque vemos cuáles pueden ser las consecuencias. Presidenta, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. La verdad fue un gusto y cuando quieran. Bien, nosotros cerramos el programa.